les voy a dar son los desinfectantes de uso doméstico más comunes para evitar el contagio en nuestro hogar de muchos productos alimenticios que comúnmente estamos utilizando. También les voy a hablar de cómo podemos desinfectar artículos de uso común, como puede ser teléfono celular, llaves, algunos productos alimenticios industrializados. El desinfectante más común que se está utilizando para combatir el COVID es el etanol. El etanol ya comercialmente pues viene a una concentración del 70%, que es la concentración que están recomendando para destruir la capa lipídica del virus. Es decir, este virus del coronavirus tiene una envoltura lipídica. Entonces el etanol, al ser un compuesto orgánico, va a tener la capacidad de disolver la capa lipídica de este virus. Bien, es importante fijarnos que la concentración dice 70 gl, o sea, quiere decir que viene una concentración de 70 GUSA, es decir, en 100 mililitros de este producto, 30 son agua y 70 mililitros es etanol. Ahora, nosotros, ¿cómo lo vamos a manipular de manera más fácil? Pues sugiero utilizar envases de plástico previamente etiquetados para evitar cualquier tipo de accidente, ¿sí? Y con un orificio en la tapa, ¿sí? Nosotros podemos optimizar el uso de este etanol, ¿sí? El etanol nosotros lo podemos utilizar, por ejemplo, para desinfectar celulares, ¿sí? Desinfectar nuestras manos, que se fijan, sale un chorrito muy pequeño, ¿sí? Podemos utilizar un paño, ¿sí? O un papel absorbente, ¿sí? Lo humedecemos con etanol al 70% y de esta manera podemos desinfectar la pantalla de nuestro teléfono celular, ¿sí? Desafortunadamente, el precio de este producto químico, o sea, del etanol o alcohol etílico, hablando desde el punto de vista químico, pues ha incrementado mucho su precio y, por ejemplo, un litro en cualquier farmacia te lo venden en 50 pesos, cuando antes de la pandemia pues costaba alrededor de 30 pesos. Bien, entonces el etanol, ¿en qué lo podemos usar para desinfectar? Pues desinfectar nuestras manos, desinfectar, por ejemplo, equipos como teclados de computadora, siempre y cuando, bueno, el fabricante determine esa posibilidad. Entonces el etanol, digamos que es el primer recurso que tenemos para desinfectar. Generalmente yo ando, pues a donde voy, ando trayendo un envase de este tipo para desinfectarme de manera instantánea las manos, ¿no? Principalmente el volante y algunos objetos del automóvil. Bien, otro producto químico que se está utilizando, ¿sí? Es el agua oxigenada, ¿sí? Esta agua oxigenada viene a una concentración de 3.3 gramos por cada 100 mililitros. El agua oxigenada, ¿sí? Su fórmula química es H2O2 y es un compuesto altamente oxidante, es decir, va a oxidar igual la capa lipídica del coronavirus. Este producto químico no es nuevo, o sea, no es un producto que se esté usando recientemente, ya es un producto químico altamente utilizado en muchos hospitales, incluso para efectos de curación, y acá se ha determinado que a una concentración del 0.5% de agua oxigenada, nosotros podemos tener una solución con alta capacidad de desinfección. Pero entonces, ¿cómo podemos preparar esta solución? Pues nosotros podemos preparar 4 tantos de agua, ¿sí? Y un tanto de esto. Para ello, bueno, voy a utilizar un vaso de cocina, ¿sí? No estoy usando materiales de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar un tanto de agua oxigenada que viene al 3.3 gramos por cada 100 mililitros y vamos a ponerlo en este atomizador, ¿sí? Una parte,
¿sí? Y vamos a adicionarle 4 partes de agua potable de uso en la alimentación, y de esa manera vamos a tener agua oxigenada al 0.5%, que es la concentración mínima que se recomienda para oxidar la capa lipídica del coronavirus. Bien, nosotros, ¿qué uso le podemos dar a esta agua oxigenada? ¿En qué materiales? Pues lo podemos usar para desinfectarlo en llaves, por ejemplo, de puertas, en manija de puertas, en partes de automóviles. Lo que es poco recomendable utilizarlo, por ejemplo, para el lavado de las manos, puesto que el agua oxigenada es irritante. O sea, quizás podríamos usarlo como un recurso extremo, pero no es recomendable estar utilizando tan frecuentemente el agua oxigenada. Para ello es mejor utilizar la solución de etanol, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener ya aquí nuestra solución al 0.5% en un atomizador. ¿Cuál es la desventaja de esta solución de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno? Que hay que prepararla cada 24 horas porque se va a estar oxidando de manera automática o de manera que no podemos evitar su destrucción, su autodestrucción. Entonces podríamos usar, por ejemplo, para desinfectar ya, ¿no? Entonces tenemos el atomizador. Se estima que con unos 20 minutos debe estar perfectamente desinfectada, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos desinfectar, por ejemplo, llaves de nuestro hogar. Bien. El otro material, ¿sí?, que nosotros podemos utilizar para desinfectar cantidades, digamos que más grandes, es el hidróxido de calcio, ¿sí? Acá, bueno, ya tengo 5 litros de agua, ¿sí? Voy a poner una cucharada sopera, ¿sí?, de hidróxido de calcio, que es material de construcción muy barato, ¿sí?, que un saco de 25 kilos cuesta alrededor de 60 pesos. Entonces esto nos puede dar una utilidad, ¿sí?, muy alta, es decir, podemos utilizarla para desinfectar, por ejemplo, frutas, ¿sí? Esos procesos se utilizan mucho en las industrias, es decir, con aguacate, limón, plátano, chile, y se estima que con 20 minutos de estas verduras y de estos frutos en esta solución de hidróxido de calcio, ¿sí?, el hidróxido de calcio pues no es otra cosa que una molécula, un átomo de calcio y 2 de hidróxido, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el principio químico? El principio químico es que nosotros vamos a tener una solución demasiado alcalina, y eso va a tener como consecuencia que la capa lipídica, otra vez, del coronavirus se desnaturalice, al igual que las proteínas que contiene, ¿sí? Entonces, esta solución de hidróxido de calcio se puede utilizar además para poner una jerga húmeda con solución de hidróxido de calcio en la entrada de nuestro hogar para sanitizar la suela de los zapatos. Bueno, vamos a suponer que hayan pasado los 20 minutos, entonces lo que después se hace es ponerlo en otro recipiente, ¿sí?, para enjuagarlo finalmente con agua potable, y de esta manera pues ya tener nuestros alimentos desinfectados. Bien. Otro compuesto químico que se está utilizando mucho para la desinfección de nuestros alimentos y nuestros objetos es el hipoclorito de sodio. Comúnmente las amas de casa la conocen como cloro, ¿sí? El hipoclorito de sodio, ¿sí?, es un compuesto químico que se obtiene de la reacción entre cloro gas e hidróxido de sodio en una solución acuosa.
Esos productos comerciales de cloro vienen a una concentración aproximadamente del 5%, ¿sí? Entonces, el fabricante y las investigaciones han demostrado que a una concentración de 200 partes por millón de hipoclorito de sodio es suficiente para sanitizar, puede ser ropa, puede ser objetos de uso común. Y entonces acá lo que se hace es utilizar una cucharada, ¿sí?, de cloro, ¿sí?, comercial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner una cucharada, ¿sí?, de hipoclorito de sodio. Y este hipoclorito de sodio, esta cucharada sopera, equivale a 4 mililitros. Entonces, si nosotros tenemos 4 mililitros y lo diluimos a 1 litro, entonces eso nos va a dar una concentración de aproximadamente 200 partes por millón. Y podemos hacer lo mismo, ¿sí?, ponerlo en un recipiente vacío con una perforación y lo podemos usar como si fuera el equivalente a un atomizador. El hipoclorito de sodio actualmente es el desinfectante, digamos que clásico, el más común que se ha estado utilizando para combatir al COVID. ¿Cómo funciona? Igual funciona destruyendo por oxidación la capa lipídica del coronavirus. Bueno, y esas son, digamos que los principales desinfectantes que se están utilizando contra el COVID de uso doméstico. Y bueno, finalmente, el recurso de entrada, puedes usar detergente y jabón, ¿sí?, que lo que hace es arrastrar al coronavirus por la parte lipídica del coronavirus por una reacción de disolución, es decir, el detergente es el dodesil-benzensulfonato de sodio, ¿sí?, y este compuesto va a tener la capacidad, esta es la parte lipofílica, esta es la parte hidrofílica, es decir, amante del agua, y esta parte es la que va a envolver a la capa lipídica del coronavirus y lo va a arrastrar al agua. Y esto es, digamos, el principio de cómo funcionan los detergentes contra el coronavirus. Bueno, mi nombre es Daniel Méndez, soy químico y trabajo para la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la licenciatura de nutrición. Espero les haya sido de utilidad este pequeño video y estoy con la mejor intención de orientar para combatir esta pandemia.